En el presente video voy a procederles a explicar cómo analizar la convergencia de este tipo de integrales impropias. Vea que esta integral impropia tiene un parámetro a. X es mi variable de integración. Yo sé que mi variable de integración x toma valores comprendidos entre 0 y más infinito. Es decir, que x toma valores positivos incluyendo el 0. Y el parámetro a, en este caso el parámetro a no sabemos los valores que toma. Entonces, nos vamos a cuestionar lo siguiente. Nos vamos a cuestionar ¿qué pasa si A es igual a cero? Eso lo estamos suponiendo. Y si estamos suponiendo que A toma el valor de cero, y además sabemos que la variable de integración X sí nos da con certeza que X puede ser cero, entonces eso nos dice mucho porque tendríamos la indeterminación cero elevado a la cero. Y esa indeterminación nos conduciría a decir que esta integral impropia, esta aquí, es de tercera especie. Nos conduciría a decir eso. Pero lo voy a poner en tela de duda. ¿Será acaso que siempre se cumple que la integral impropia es de tercera especie? Bueno, y la respuesta es que no. Eso es dependiendo de los valores que toma el parámetro a. Entonces, ¿cómo procedemos? Bueno, procedemos de la siguiente manera. Vamos a separar esa integral de 0 a más infinito como la integral de 0 a 1 y luego de 1 a más infinito. Enfoquémonos en la integral que está marcada en rojo. Entonces vamos a considerar el caso 1, que A sea menor que 0, o sea, que A sea negativo, o sea, que tome valores negativos. Entonces, si A es menor que 0, obtenemos este límite de acá que nos da más infinito. Esto de acuerdo a un límite especial que calculé en un video anterior. Igual aquí en una esquinita les voy a dejar un video en el cual hago el cálculo de este límite con más detalle. Entonces, como este límite lateral nos dio más infinito, eso nos indica que x igual a cero es una asíntota vertical y es una asíntota vertical por la derecha en el intervalo de cero abierto a uno cerrado. Entonces, como sea esa situación, entonces nos va a decir eso que por definición de integrales impropias de segunda especie, esta sería de segunda especie, eso sí ya es negativo, en caso contrario no. Y bueno, y esta es de fijo, indistintamente los valores de A, esa sería de primera especie, pero la integral de rojo es la que yo les dije que enfoquen su atención. Ahí sí, dependiendo de los valores de A, puede ser de segunda especie o no. Y mencionar que ese intervalo que puse acá es intervalo de continuidad, que si la función que está dentro de la integral es continua en ese intervalo de cero abierto a uno cerrado y hay una asíntota vertical en x igual a 0, básicamente es lo que nos dice el límite, entonces por eso decimos que esa sería de segunda especie si a es menor que cero. Ahora voy a borrar y continuamos. Entonces, como sabemos con certeza que esta integral impropia es de segunda especie, si A es menor que cero, entonces podemos aplicar los respectivos criterios de convergencia para integrales impropias de segunda especie. Entonces, vamos a ello. Hay que notar que x elevado a la a sobre 1 más x cuadrado sobre x elevado a la a, si ustedes calculan ese límite, nos da 1 y 1 es mayor que cero. Vea que eso es como si fuera una función f, lo que está aquí, y esto que está abajo, x elevado a la a, es como si fuera mi función g.
F y G definidas en su mínimo máximo, aquí no lo indico, pero aquí básicamente lo que estamos queriendo aplicar es el criterio de comparación al límite. Entonces, vea que acá se nos cancela x elevado a la a con x elevado a la a y nos queda un límite sencillo y nos da 1. Entonces, eso por un lado. Y eso como lo que estamos pretendiendo, aplicar el criterio de comparación al límite para integrales impropias de segunda especie. Por otro lado, observen lo siguiente. Observen que la integral de 0 a 1 de x elevado a la a, ¿verdad? La x elevado a la a, lo que estaba aquí en ese límite, era como mi función g, como definía su dominio máximo, como había mencionado. Vea que esta integral yo la puedo reescribir de esta otra forma. O sea, lo que estoy reescribiendo es x elevado a la a como 1 sobre x elevado a la menos a. Eso es convenientemente esa reescritura para tener la forma de p integral, que en este caso mi p es menos a. Entonces, con base en ello, vamos a proceder a analizar la convergencia de esta integral impropia de segunda especie. Observen que si este menos a es menor que 1, vamos a decir que esa integral de segunda especie va a ser convergente y desarrollando la desigualdad tendríamos que a es mayor que menos 1. Ahora bien, vamos a proceder a analizar qué pasa con el a menor que cero que habíamos dicho desde un inicio y esa otra condición que surgió que a sea mayor que menos 1. Vamos a la siguiente diapositiva para ver qué es lo que ocurre con eso. Ahora, tengan en cuenta que como a es menor que cero y a es mayor que menos 1, vamos a obtener esta desigualdad que a se encuentra entre menos 1 y cero. Entonces, por lo anterior, por el criterio de comparación al límite para integrales impropias de segunda especie, por lo que había mencionado, la intención era aplicar este criterio. Entonces, esta integral de 0 a 1 va a converger si a está entre menos 1 y cero. Ahora, quiero que observen que podemos aplicar el criterio de comparación directa. Entonces, para comparación directa, pero ¿para cuál integral? Vas a aplicarle ese criterio de comparación directa. Bueno, vas a aplicar el criterio de comparación directa para la integral de 1 a más infinito de x elevado a la a sobre 1 más x cuadrado, integral de x. A esa integral le estamos aplicando el criterio de comparación directa. Entonces, es lo que vamos a hacer. Bueno, acá, vea que x elevado a la a sobre 1 más x al cuadrado es menor que x elevado a la a sobre x al cuadrado. Vea que estamos haciendo más pequeño el denominador. Y aquí por propiedades de potencia obtenemos x elevado a la a menos 2. Pero nos interesaría más como la forma de p integrales. Entonces por eso, por propiedades de potencia llegamos a esto, 1 sobre x elevado a la 2 menos a. Entonces, la integral de 1 a más infinito va a ser convergente por p integrales. 2 menos a es mayor que 1. Eso para garantizar la convergencia de esta integral impropia de primera especie. Y desarrollando la desigualdad, obtenemos que a es menor que 1. Entonces, como a es menor que 0 y se da esto, a menor que 1, entonces graficando, voy a hacer el gráfico ahí como para que me entiendan. Tengo el valor de 0 y tengo el valor de 1. Dice que A es menor que 1, entonces sería algo como esto. Pero también me dice que A es menor que 0. Entonces, como ambas condiciones deben cumplirse simultáneamente, entonces solamente nos quedamos con esta área sombreada. O sea, de
de los valores que sean menores que cero. O sea que a va de menos infinito a cero abierto, es decir, que a es menor que cero. Por eso llegamos a que a menor que cero para que la integral impropia de primera especie converja. Ahora, de uno y 2, ¿verdad? Hagan pausa un video y vean a lo que yo haya señalado como uno. De uno y 2 concluimos que si a está entre menos uno y cero, la integral impropia de nuestro interés va a converger. Pero vea que estamos ante un caso uno cuando a es negativo. Entonces, como a es negativo, pues tendríamos solamente una parte de los valores analizados de a. Ahora tendríamos que analizar para los valores de a mayores o iguales que cero. Esta parte es como más inmediata porque es muy parecido a lo que hicimos en el caso uno. Observen que si a es mayor o igual que cero, el límite cuando x tiende a cero por la derecha nos da cero. Entonces, como este límite nos dio un valor finito, como la función que está dentro de la integral es continua, el intervalo de cero abierto a uno cerrado, y ese límite lateral existe, ¿verdad? Entonces la integral es propia. ¿Y qué habíamos dicho de las integrales propias? Que las integrales propias siempre van a ser convergentes, o sea, van a un número real. Entonces, tendríamos aquí un número real más una integral impropia de primera especie. Entonces, la idea es ver para qué valores de a esta integral impropia de primera especie converge. Y eso sea cuando a está entre cero y uno. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva a lo siguiente, que del caso uno y 2 se concluye que nuestra integral impropia original va a converger para los valores de a que están comprendidos entre menos uno y uno. Entonces veamos que si la integral impropia converge para estos valores, entonces para otros valores contrarios que sea que estén fuera de ese intervalo, de este rango, o sea que no esté entre menos uno y uno, si por ejemplo que a tome valor de menos 2 o menos 5, para esos valores va a ser divergente. Eso se saca por descarte, que para los otros valores de A va a diverger. Entonces, como ustedes vieron, aquí fue fundamental, eh, sí o sí, entender bien la definición de integrales impropias de tercera especie. Además, fue fundamental entender las integrales propias, el cálculo de los límites especiales. Por ejemplo, este de acá, este nos dio cero por un video anterior que igual se los voy a dejar en una esquinita. Entonces, como vieron, aquí fue fundamental, pues sí o sí fundamental, entender las integrales propias. Bueno, aparte de entender la definición de integrales impropias de tercera especie. Y bueno, entonces, eso sería de mi parte y en un próximo video, ahora sí vamos a entrar con la integral una pendiente de analizar convergencia, que era una integral de cero a más infinito de seno de x sobre x. Entonces vamos a dejar este video hasta acá y bueno, hasta luego.